buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Teresa Villalobos del corporativo Cori Tax and Legal y del Instituto IBD y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy al tema actualización de pérdidas pendientes de amortizar con la participación de la contadora Rosa Huepa Onofre, a quien me gustaría presentar, no sin antes recordarles de nuestro evento para este 19 de noviembre, Desafíos Empresariales 2022, el cual estamos muy contentos y a la espera de esta fecha, el 19 de noviembre, a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, en el Hotel Camino Real. Tendremos grandes participaciones como el licenciado Sergio Esquerra, el doctor Marco Antonio Holguín, el licenciado Manuel Tron, el maestro Eduardo Michán Escobar, el licenciado Anuar Hernández y el contador José Luis Arroyo. Esto por mencionar algunos de los participantes que estarán ese día. Y pues bueno, tendremos conversatorios, participación en conferencias, networking, brindis, entre otras sorpresas. Contacten a sus ejecutivos y todavía pueden alcanzar la tarifa del mes de octubre. Por ahí estaremos en contacto. Continuando con la presentación de la contadora Rosa, les quiero leer unas muy breves líneas de la gran trayectoria de la contadora. Ella es contador público y auditor BUAP, maestría en contribuciones BUAP. A partir de enero de 2021 inicia la especialidad en Derecho de la Empresa en la Ibero Puebla. Fue miembro del Consejo Técnico de la Licenciatura en Contaduría y Estrategias Financieras de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Fue miembro del Consejo Técnico de la Licenciatura y Estrategias Financieras, sociodirector de la firma HO Accounts and Auditors a partir de enero 2015, docente, expositora de diversos temas contables, fiscales y de seguridad social en diferentes estados. Como les mencionaba, esto por mencionar unas muy breves líneas de la gran trayectoria de la contadora Rosa. Si en el transcurso del curso surgen algunas preguntas, les invitamos a escribirlas en el lado derecho del chat para que la contadora nos pueda apoyar respondiéndolas. Contadora, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a Cori y a IBD por la invitación a impartir este curso. Y pues en estas horas vamos a platicar acerca de las pérdidas fiscales. Muchas gracias, Tere. Aquí estamos para cualquier cosa, contadora. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar y tal como dijo aquí Tere, podemos hacer todas sus dudas, comentarios a través del chat. Yo las voy a ir viendo. Miren, ahorita en lo de pérdidas fiscales, y a lo mejor dices, bueno, es que pérdidas fiscales siempre ha existido. Sí, bueno, eso no es como tal nuevo, o sea, la determinación y esas cosas, no lo es. Ya tiene muchos años, yo me acuerdo desde que estaba estudiando en la universidad y eso ya tiene, yo creo que desde hace mucho. Pero cada día estamos en una cuestión, no sé si ustedes sepan, algo que se llama política fiscal del enemigo. En esta política fiscal del enemigo se refiere a términos más coloquiales. Todos somos evasores hasta que demostremos lo contrario. Y es una política que ha seguido el gobierno federal, no de este gobierno, desde hace algunos sexenios, en donde ellos lo que quieren es cada vez que estemos más fiscalizados y no nos creen nada de lo que nosotros hacemos. Han oído ustedes, oye, es que no vamos a aumentar impuestos, pero ha aumentado la recaudación. Claro que lo han hecho. ¿Por qué? Porque no es necesario inventar nuevos impuestos. Con el ISR, con el IVA y con el IEPS, y seguramente en algunos otros cursos se lo han comentado. ¿Qué es lo que ha pasado? Las grandes reformas que han pasado en esos años han sido en el Código Fiscal de la Federación, lo que son la cuestión de toda la fiscalización y han aumentado las facultades de los contribuyentes. ¿Por qué es importante voy a empezar a compartir? ¿Por qué es importante? Porque este tema que a lo mejor nosotros vemos, bueno, es que nosotros lo aplicamos, etc. Estamos aquí viendo cómo se llama? La cuestión de las pérdidas y ahorita vamos a ver el cálculo y a lo mejor ahorita en el cálculo algunos los voy a sacar de onda, pero les voy a hacer énfasis en algo. La autoridad está aplicando súper estricto las disposiciones, ¿sí? De igual manera, hace algunos años me preguntaron, oye, Conta, ¿hasta cuántos años es razonable tener pérdidas para que no me revise la autoridad? Anteriormente, pues no había nada.
Hoy nos pusieron un 69, un 69B bis, en donde nos señala cuáles son los supuestos en donde pueden suponer que hay pérdidas simuladas, ¿sí? Y ahí, por lo regular se manejaban que eran 3 años, y sí manejan lo de los 3 años. Ahorita vamos a ir viendo poquito a poquito todas estas cuestiones, pero es muy importante, y no nada más eso no se los puse en las láminas, la cuestión de la materialidad, ¿sí? Y documentación comprobatoria. Eso es algo que se ha estado manejando en los cursos, sobre todo en los cursos de compliance fiscal. Cursos, por ejemplo, en mi caso, que he dado cursos de compliance también laboral. ¿Cuál es el error de todos los contribuyentes, patrones, personas, que no documentamos la operación? A veces nosotros solamente, oye, compramos algo, ya sea una mercancía o un gasto, y lo único que tenemos es el puro CFDI. Eso es todo, pero no tenemos otra documentación. Nosotros tenemos que tener desde nuestras políticas de compra, nuestras políticas de venta, políticas de nómina, eso es lo primero. ¿Qué es lo voy a obtener? Desde una entrada al almacén, bueno, desde pedidos, cotizaciones, dependiendo de la operación, entradas al almacén, contratos, salidas, demostrar ahora al contrario, porque si decimos que vendimos las mercancías, pues ahora las facturas de venta y un montón de cosas, que no nada más es el CFDI. ¿Por qué viene a colación esto? Por las pérdidas, ¿sí? La pérdida sabemos muy bien que es cuando las deducciones son mayores a los ingresos. ¿Cómo compruebo las deducciones? Digo, ahorita vamos a salir y vamos a aprender bien el cálculo y la actualización, pero ¿cómo tenemos en nuestras empresas bien documentada la operación? El CFDI no basta. Ya, y algunos decían, pues nos vamos al pleito. Ya existen tesis, bueno, todavía son tesis, todavía no son jurisprudencias, en donde la Corte, pero ya forman antecedente, está señalado que si solamente obran en la contabilidad puros CFDIs, no es suficiente para demostrar la sustancia económica de la operación. E incluso ya nos hablan de términos financieros, como en este caso es el postulado básico de sustancia económica. No hay que olvidarnos, ahorita que estoy tocando el tema, de las cuestiones contables, la debida contabilización. Ok. Entonces vamos a ver esto de las pérdidas, que vamos a ver, tal como está en el objetivo del curso. Vamos a conocer fundamentos legales, conceptos, la correcta determinación de las pérdidas. Vamos a hacer un caso práctico de varios años. ¿Y qué pasa si no aplico de manera correcta las pérdidas? Ok. Esto, podemos tener pérdidas tanto para actividades, personas morales, como para personas físicas. Y nos empiezan a señalar desde un artículo 9, y ahí está en azul, que para poder llegar al resultado fiscal, puedo amortizar las pérdidas de ejercicios anteriores. Desde ese primer artículo 9, ya me empieza a mencionar lo que son pérdidas fiscales, más bien la aplicación. Personas morales, vemos que aparece en el artículo 9, tal como hace rato señalé, que puedo amortizar esas pérdidas. Pero también me señala, puedes aplicar estas pérdidas en pagos provisionales. Ahí está en el artículo 14. Y ahí viene la pregunta, ok, ya me estás permitiendo aplicarlo en un anual, me lo estás permitiendo aplicar en pagos provisionales, pero ¿cómo es la determinación? Tenemos que recurrir al artículo 57 a 59 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Qué pasa en físicas? En físicas es muy parecido. En el artículo 106, bueno, físicas con actividad empresarial, ahí me dice, puedo aplicarlo en pagos provisionales. En el 108 me habla, porque en la actividad empresarial existe la figura de copropiedad, en donde obviamente alguien va a fungir como representante de la copropiedad. ¿Cómo va a ser eso? Cuando surja una pérdida fiscal, es en la proporción en que cada uno de los copropietarios sean partícipes en esa copropiedad. 10% te toca el 10% de la pérdida, 20% el 20% de la pérdida. En el 109 me hablan que puedo aplicar las pérdidas en la anual y en la fracción 1 y 2 me dice cómo es la determinación de la pérdida fiscal en ese 109, que es igualito a lo que vamos a ver ahorita. Es igual a como aplicamos en personas morales, nada más que aquí lo pone en un artículo 109. Eso sí,
En actividad empresarial te señala bien en ese 109 muy claramente que tú solamente puedes aplicar pérdidas que correspondan a tu propia actividad empresarial. No puedes, pérdida de actividad empresarial lo tengo que aplicar contra la utilidad de pérdida, utilidad en actividad empresarial, porque puede haber otras pérdidas en personas físicas, ¿sí? Ejemplo, en una cuestión de vendo unas acciones, ¿sí? Esas acciones yo soy como persona física, tengo mi negocio, pero aparte soy socio en otra sociedad. Esa operación puede conllevar a tener igual una pérdida fiscal en la venta de acciones. Esa venta de acciones, esa pérdida solamente se puede aplicar contra el capítulo, la propia enajenación de bienes u otros capítulos, excepto actividad empresarial y sueldos y salarios. Bueno, sueldos y salarios como que nunca hay pérdida. No la puedo aplicar, la puedo aplicar contra otros, pero no, por eso te hace esa aclaración. Solamente puedes aplicarla contra utilidades que provengan de la propia actividad empresarial. Muy bien. Luego, que nos vamos aquí en el 57. En el 57 me señala cuál es el concepto de pérdida fiscal, donde me dice, es cuando tus deducciones sean mayores a los ingresos. Y aquí es donde debemos tener cuidado, porque la autoridad nos está vigilando. Hoy a través de todos los medios electrónicos, está vigilando todas las operaciones, ¿sí? A veces sentimos que no. La cuestión de, es más, hasta en redes sociales, les voy a comentar, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pongamos en redes sociales. Por ejemplo, Shakira, no sé si ustedes sepan, está ahorita en un problema bien grande con el fisco español, porque el fisco español le dijo, es que tú me debes pagar impuestos aquí en España. Y Shakira decía, no, porque yo no soy residente fiscal en España. Porque una cosa es la residencia de la casa habitación y otra cosa es la residencia fiscal. Y entonces ella decía, mi residencia fiscal, mi domicilio fiscal está en Bahamas. Ok, entonces el fisco español en una auditoría, digamos tipo una auditoría forense, empezó a ver todas sus redes sociales y checaron que ella subía fotos, selfies todos los días. Hoy estoy en la iglesia de la Santa Familia en Barcelona. Hoy estoy en el estadio donde está Piqué. Y así. Entonces hicieron conteo de los días. Eres residente española para efectos fiscales. Por regla general, si estás más de 184 días, estás ahí. Y se lo comprobaron. Pues ahorita tiene un problema bien grande con esas cuestiones. ¿Por qué sale? Y les platico esto, porque nos están vigilando. Y dicen, bueno, tú estás declarando, tú como empresa, como persona física, estás declarando pérdidas fiscales y no me estás pagando impuestos, pero yo estoy viendo a través de tus redes sociales que un nivel de vida que no corresponde a alguien que tiene pérdidas, ¿sí? Entonces, empezamos con una cuestión de prender focos rojos. El modelo de riesgo que tiene el fisco mexicano, que es un modelo de riesgo establecido por la OCDE, es un modelo de riesgo establecido en base a comportamiento, no tanto en dinero, en base al comportamiento, como eso te estoy diciendo. Eres más riesgoso. A ver, me declaras pérdidas fiscales, pero tú estás poniendo, por ejemplo, ya en una cuenta empresarial de Facebook, Instagram, etc., que estás haciendo innovación, bueno, muchas fiestas, comprando esto, comprando, presumiendo, no sé, muchas cosas, igual como física, y ya no corresponde. No quiere decir que sea eso mentira, ¿sí? Simplemente voy a generar un acto de molestia o voy a empezar a estar en vigilancia por ese comportamiento que yo estoy teniendo. Si yo compruebo el origen del financiamiento, no voy a tener problemas. ¿A qué se refiere eso? Checan la red social de La Vida Loca SADCB y ven, oye, dices que tienes un montón de pérdidas, pero estás construyendo esto, estás construyendo el otro, presumes con todo tu equipo, o sea, tienes un montón de personal y como que cada día tienes más personal, porque antes subías fotos con 10, después 20, 50. Alguien que tiene pérdidas, pues se limita en muchas cosas, ¿no? Así. Entonces, pues llegan a revisión a la empresa
y demuestra, mira, es que fue un préstamo, fueron más aportaciones de los socios y a su vez los socios ven el origen verifican el origen del dinero y no va a pasar a un acto de molestia en que me pidan documentación, etc. Así es como está ahorita, ¿sí? Repito, esto del concepto de pérdidas tiene mucho tiempo y lo hemos estado utilizando, incluso ahorita en la anual tuvimos problemas de que algunos, que no nos salían ahí para poner las pérdidas. Eso es lo que debemos cuidar de nuestras empresas, de nuestros clientes, a lo mejor de nuestros jefes, porque a lo mejor estoy trabajando de manera subordinada. ¿Cómo compruebo que esa pérdida es real? Durante muchísimos años, las personas, con tal de no pagar impuestos, provocaban las pérdidas, aunque eso originaba otros males, como son que no les dieran financiamiento, que no tuvieran cuestiones, no pudieran entrar a concursos para obtener algún contrato, etc. Entonces, ahorita ya se están generando como otras cuestiones ya más financieras, pero hay que tener cuidado sobre todo con el comportamiento. Eso sería el punto número 1. Punto número 2, en el caso de la revisión, porque prendió un foco rojo, tengo la documentación comprobatoria para poder demostrar esa pérdida y también, obviamente, demostrar el origen del financiamiento. Eso es lo que tenemos que cuidar, sobre todo. Ahorita se los estoy diciendo en este año 2021 y a lo mejor tenemos pérdidas de 2015, que todavía podemos amortizarlas. ¿Cómo demuestro que esa pérdida era real? ¿Sí? Y ahorita, sobre todo, yo sé que ahorita no lo podemos aplicar como una cuestión de, tenemos el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, la cuestión de razón de negocios. ¿Cuál fue la razón de negocios de hacer esto? Si lo aplicamos en ISR, el estrictamente indispensable. A lo mejor tenemos muchos gastos que pudieron haber originado la pérdida, pero en su momento fueron estrictamente indispensables y eso es lo que ahorita está alegando la autoridad. Entonces, no hay que prender focos rojos. Cuidado con esto. Bueno, también me dice que esta pérdida se va a incrementar con la cuestión de la PTU, ¿sí? Donde yo voy a determinar la PTU pagada del ejercicio y me va a incrementar la pérdida y en su caso, si hubiera habido utilidad, me disminuye la utilidad. Aquí otro comentario. Tengo todo lo que se refiere a la buena determinación de la PTU porque me está aumentando la pérdida, ¿sí? Y si nos vamos al 123 y después nos vamos a la ley reglamentaria, que es la ley de trabajo, yo tengo que cumplir con todas las cuestiones del 117 al 131 de la ley de trabajo y con las formalidades que me establece el reglamento del artículo 121 y 122 de la ley de trabajo. ¿Qué es esto? Tener la comisión mixta de PTU. El patrón solo determina y paga. Esa es su función del patrón en PTU. El que realmente determina el pago, el reparto más bien, es la comisión mixta. Comisión mixta de PTU. Debo tener la entrega de la declaración anual al representante de los trabajadores, tener la resolución de la comisión mixta que autoriza el pago y otras cosas que ahí nos ponen y a ver si hay objeciones. Si yo no tengo esto, de origen yo ya no tengo la materialidad de la PTU y me pueden decir, pues sí la pagaste, pero no cumpliste con las formalidades, por lo tanto no es la PTU y me puede disminuir la pérdida. Por eso, vaya notando eso que les voy platicando, porque ahorita todo es materialidad, todo es materialidad. ¿Qué es materialidad? No existe un concepto. Si buscamos al diccionario, te dice es la cualidad de ser físico, sí, de ser material o físico, pero esto va a ser a través de puros documentos, ¿sí? Ok, de una vez platicando esto. Y ahí está la fórmula. Acuérdense, bueno, yo soy contadora, como supongo que son muchos de ustedes. Ahí está, nos encantan las fórmulas. Ingresos acumulables que son menores a las deducciones autorizadas, menos la PTU pagada, me da la pérdida fiscal. Ahí, se acabó. Ok. Y me dice que yo tengo hasta 10 años para agotarla. ¿Sale? Muy bien. En este caso, me señala que si yo no la puedo aplicar en ese año, tengo 10 años, pero si no la aplico cuando yo debería aplicarla, se pierde el derecho. Muchos dirían, bueno, pues aplicamos una declaración complementaria que se puede hacer. Simplemente hay que analizar antes de presentar, porque son 10 años, que nosotros tenemos una cuestión de la prescripción.
Si ya no lo hice y a lo mejor ya estoy en el año quinto o cuarto de esta declaración anual, mi recomendación es que ya no se haga. Oye, es que se me olvidó aplicar una amortización. Sí, pero costo-beneficio. ¿Cuánto te tarda? ¿Cuánto fue lo que tenías que aplicar y que en su momento se pagó y ya, si es que fue así, ya no muevan el ejercicio? Esa sería una recomendación. Depende de cada uno de estos y las decisiones de cuánto era la pérdida. Mejor, oye, voy a aplicar la pérdida y solicito la devolución de ese pago que ahorita necesitamos dinero. Sí, pero tienes cómo demostrar el pago y todo. O sea, es un montón de cosas. No es nada más llegar y vamos a presentar la declaración anual. Por eso, recomendación. Si hay que llevar en papeles de trabajo el control de la pérdida. Los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad, ¿sí? Artículo 28, 29 del Código Fiscal de la Federación, forma parte de la contabilidad. ¿Cuántas veces de nosotros, no sé, nos contratan para llevar un nuevo cliente y que no es contribuyente nuevo, ya tenía los servicios de otro contador y por alguna cuestión lo cambió y no sabemos con certeza qué pasó con los ejercicios anteriores? Y dices, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces realmente nos tenemos que echar un clavadito a todas las declaraciones y ver y empezar sobre todo para verificar si no hay pérdidas, para que no se nos pase esto. Y en su caso, desde un punto de vista ético y profesional, si yo estoy colaborando con un cliente y tengo pérdidas y ya dejo de ser su contador, pues le entrego los papeles de trabajo en donde llevaba yo el control de la pérdida. Y así porque eso forma parte de la contabilidad, no es mío. Oye, es que yo lo hice, sí, pero no es mío. Los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad para que vaya ahí, oye, control de pérdidas y no se vaya perdiendo la aplicación. Eso sería una forma de irla controlando. Oye, que no tiene las declaraciones, pues habría que pedir, porque, bueno, ahorita ya no, porque son todas electrónicas. Las podríamos bajar, solamente en algunas, creo que a partir de 2015, 16, cuando antes era el DEM, que no podemos rescatar las declaraciones, tendríamos que pedir la copia certificada ante el SAT para que me las entregue. Oye, pero si no voy a aplicar pérdidas, es necesario, ¿cómo se llama? Tener todas las declaraciones en la empresa, aunque no tenga pérdidas, sería una pregunta. La respuesta es sí. Y eso te lo dice el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, que es lo que te habla de los famosos 5 años. Pero hay excepciones. Te dice de la pérdida, que debes, si estás aplicando la pérdida, tienes que guardar la documentación comprobatoria de ese año de la pérdida. Eso sería uno. Punto número 2. En ese 30 también te señala que hay cosas que nunca prescriben su conservación. Y ahí te dice la comprobación del pago de contribuciones, ¿sí? Y eso incluye declaraciones. Las declaraciones nunca se tiran, se desechan, aunque hayan pasado 5 años, 10 años. Eso se conservan durante toda la vida del contribuyente. Artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, vamos a ver la primera actualización. En esta primera actualización, así como te señala, te dice, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió hasta el último mes del mismo ejercicio. Si fuera un año completo, pues sería diciembre entre julio. Algunos diríamos, yo así antes me pasaba, ay, ¿por qué le echan tanto rollo esto? Mejor deberían de decir diciembre entre julio, es más fácil. No, se pone este tipo de redacción por la cuestión de ejercicios irregulares, ¿sí? Supongamos que empezamos en mayo, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, mi ejercicio empieza en mayo. Es un ejercicio irregular y obtuve pérdida. Y al ver esa pérdida, vamos a ver, sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El último mes del ejercicio es diciembre. El que va a cambiar es el último mes el primer mes de la segunda mitad de ese ejercicio. Mayo, junio, julio, agosto. Lo tengo que dividir diciembre entre agosto, cuando sea un ejercicio irregular. También, ¿cuándo puede haber esto? Cuando sea el último año, no sé, una empresa que entramos en liquidación
o en alguna persona física que va a suspender actividades, porque la única manera de que cancele operaciones es cuando muera, en una suspensión de actividades o baja, ya no la va a presentar, va a ser lo mismo. Va a ser el último ejercicio, por eso te da esa redacción. El último mes del ejercicio entre el primer mes de la segunda mitad, por la consecuencia o la aplicación de cuando son ejercicios irregulares. En un ejercicio regular sería, en este ejemplo, diciembre de 2017 entre julio de 2017. Con lo que les dije de los ejercicios irregulares, los factores serían diferentes. ¿Qué pasa si el año es impar? Supongamos que iniciamos operaciones en el mes de junio. Sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 7 meses. Y aquí en la misma disposición, por aquí dice, voy a obtener, sería el primer mes del mes inmediato posterior al que corresponda a la mitad del ejercicio. Son 7 meses, la mitad es 3.5. Junio, julio, agosto, queda entre agosto y septiembre, queda aquí. ¿Cuál es el mes posterior? Septiembre. Ahí sería mi índice que voy a aplicar en caso de que fuera impar. Acuérdense, donde queda el 3.5 o el 0.5, así que hacia arriba, al mes, redondeen hacia arriba. Pues toca este mes, es el que vamos a aplicar. Después viene que ese es el que seguramente algunos me van a decir, no, contadora, está usted mal. O no, porque así siempre lo hemos hecho. O algo, porque los voy a sacar de onda, tal vez a muchos de ustedes. Fíjense cómo dice la segunda actualización. Yo copié a la letra lo que dice la disposición. No le puse más porque hay materiales o algunas láminas en que yo iba resumiendo, pero en este no. ¿Sí? Te dice, en primera instancia, toda pérdida, no importando el año, siempre debe quedar actualizada a diciembre, ¿sí? En la primera actualización, siempre a diciembre de ese año, ¿sí? En la segunda actualización, como te dice, la parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada, pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo, no dice ejercicio, para empezar, ¿sí? Un periodo puede ser un mes, 2 meses, 3 años, 2 años, por eso dice periodo, ¿sí? No dice cada ejercicio. Comprendido desde el mes que se actualizó por última vez hasta el último mes de la primera en que se aplicará. Subrayen esa, se aplicará. Supongamos, y tenemos esta costumbre. Es una pérdida de 2015, queda actualizada a diciembre de 2015 y en 2016 tuvo pérdida, en 2017 tuve pérdida y hasta 2019 tuve utilidad. Voy a aplicar la pérdida de 2015. ¿Qué es lo que hacemos en la costumbre? Lo actualizo 2016, a 2017, 2018 y hasta 2019. ¿No? ¿Hasta cuándo lo voy a aplicar? Hasta 2019. ¿Cuál es el periodo de 2015 a 2019? ¿Cómo va a ser la actualización? Junio 2019 entre diciembre 2015. Y ustedes me van a decir, oye, no. Fíjense en la redacción y volvemos otra vez. Al periodo, no te dice, vas a actualizar la cada ejercicio. Al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez, por eso te dice, no te dice en el año anterior, hasta en el ejercicio en que se aplicará. Así pueden pasar muchos años. Y ustedes van a decir, pues es lo mismo, ¿no? Nos debería, porque nos enseñaron en la escuela cuando estudiamos aritmética, los órdenes de los factores no alteran el resultado, y dices, bueno, es una división, pues no nos debería de salir igual. Si lo hacemos cada año, pues me debería de salir igual a que si me brinco hasta junio 2019, entre diciembre de 2015, a que si lo hago cada año. En cantidades chiquitas, no hay mucha diferencia, es poca. Pero hablando en pérdidas grandes, hagan la comparativa y no sale igual. Te sale menor cuando haces de diciembre hasta diciembre, o sea que no actualices cada año. Si lo actualizas cada año, te sale más.
Y si lo haces hasta diciembre te sale mucho menos. Yo he hecho esa operación porque cuando me puse, no ahorita obviamente, desde hace varios años, digo, voy a ver, porque me digo, no, pues debe ser igual. No, no da igual. Y la autoridad obviamente lo sabe y nos deje que sigamos estando en el error. Porque cuando él dice, ya te pasaste, me puede mandar un requerimiento y dice, no, pero sí estoy bien, lo estoy aplicando cada año. No, la disposición es muy clara. Aparte, se supone, también hay que tener cuidado. Puedes tener una pérdida 1 año, 2 años, pero no tantos años tan seguido. O sea, tú debes generar utilidades. Ese es el razonamiento que tiene el fisco y la intención del legislador, porque esta disposición no lo hizo el fisco, lo hizo el legislador. Es que la empresa esté haciendo utilidades, no estar tanto pérdida, 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 pérdida. Yo estoy aprendiendo el foco rojo. Y eso es lo que como que nos saca de onda. Y ahí vamos a entrar a nuestros 69 BBIS, la suposición de pérdidas indebidas. Oye, ya estás teniendo muchos años, oye, ya te voy a empezar a revisar. Ahorita vamos a analizar ese. Ahorita terminamos esto. Vuelvo y voy a ser enfática esto. No se actualiza cada año, se actualiza hasta que lo aplicas, ¿sí? Ahorita vemos el ejercicio. Bueno, aquí con las láminas está siguiendo 1 año así. Tercera actualización sería junio 2019 entre junio 2018. En la suposición que en 2017 fue la pérdida, en 2018 hubo utilidad y en 2019 hubo utilidad, que así debería de ser, ¿sí? Ok, vamos al ejercicio. Les mandé ¿sí? Determinación de actualización de pérdidas fiscales. Tengo una pérdida en 2011 de 120,000. En 2012 otra y después voy teniendo como utilidades, ¿no? Y así después otro año pérdida, después otros 2 años con utilidades. Y así sucesivamente. Yo lo hice aquí por pestañita para que me fuera más fácil para mí. Ustedes, yo así lo hice. Ustedes pueden diseñar su papel de trabajo como les sea más entendible, mejor lo pueden poner horizontal, no así vertical como yo lo estoy haciendo, en forma de una tabla, no lo sé, ¿ok? Como ustedes mejor se acomoden. Si tienen duda en algo, me dicen, ¿sí? Para que yo les vaya explicando esto. Entonces, yo aquí puse mi cuadrito, aquí está, que es el que tienen en su lámina. Yo puse, como les dije, por pestaña para ir controlando mis pérdidas, ¿sí? Entonces, primero me voy, obviamente, a la pérdida más antigua, 120,000. ¿Qué pasa en esa, y qué es lo que yo debo demostrar en mi declaración anual? Siempre, el primer año, siempre se queda actualizada a diciembre. En este caso, suponemos que es un ejercicio regular, diciembre 2011 entre julio 2011. Incluso en el papel que les mandé ya van todos los índices. Sí, aquí está. Ya queda mi pérdida actualizada. Y hasta ahí queda. Sale, va. Después, ¿qué pasa? Después me dice, en 2012 volviste a obtener pérdida. Ah, bueno. Vuelvo a obtener pérdida. Tengo mi primera actualización, que va a ser diciembre entre julio del 2012 y esta va a ser mi pérdida actualizada de 2012. Y ahí, así los dejo, no hago otra cosa. Después, en 2013 tengo una utilidad de 80,000. Obviamente, primero aplico la más antigua, la de 2011. Entonces me voy a mi pestañita de 2011. Y ustedes van a decir, oye, ¿por qué no la actualizaste primero a junio 2012 entre diciembre 2011 y después a junio 2013 entre junio 2012? No, por lo que les dije de ese párrafo. El periodo comprendido, desde la última vez que se actualizó, ¿cuándo fue la última vez que lo actualicé? Diciembre. Entre el índice del año que lo vas a aplicar. ¿Hasta cuándo lo voy a aplicar? Hasta 2013. Por eso me brinco, por eso no hay como una actualización a 2012, ¿sale? Y eso, sí, ya les dije que sí se mueve cuánto es el importe.
Entonces yo por eso lo hago a junio, a diciembre. Y ya me da esto. Le hago la aplicación de la utilidad 2013 y me queda un remanente, ¿sí? Me voy a mi cuadrito. 2014 vuelve a haber una utilidad. Ahí sí, para que vean, ya es el siguiente año. Ahí sí es junio 2014 entre junio 2013, porque al siguiente año lo volví a aplicar. Actualízalo desde la última vez que lo aplicaste, que fue 2013, hasta el año, bueno, junio, la mitad del año, en que aplicas la pérdida, lo vas a aplicar a 2014, por eso aquí me queda junio 2014 entre junio 2013, ¿sale? Ya me tengo mi, actualizada y yo aquí le aplico la utilidad, ya me queda este remanente, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Ok. El por qué me brinqué de año. Digo, un día hagan un ejercicio con alguna de sus empresas y vean el impacto que puede tener. Digo, si es una pérdida de 20,000, no pasa nada, o sea, son pesos. Yo una vez hice una pero sí eran importes grandes. La diferencia eran 2 millones de pesos, más o menos. Entonces, obviamente, la autoridad brinca. Oye, ¿qué estás haciendo? Estás aplicando de más pérdidas. Oye, ¿pero por qué? Y te van a sacar en base al artículo 57, tal, oye, pero lo estoy aplicando bien. No, por eso le digo, en pérdidas grandes sí puedo tener un impacto bien, bien grande. Ok, entonces ya me quedé aquí en la utilidad, sale, 2014. Me voy a 2015, ¿sí? ¿Qué pasa en 2015? 2012 todavía no la toco, ahí se quedó aquí en estos 122,604. En 2015 vuelvo a ver pérdida y la actualizo a diciembre de ese año. Aquí está. Diciembre 2015 entre julio 2015. ¿Sale? Aquí está. Me voy al año 2016. ¿Qué pasó en el 2016? Tengo una utilidad de 90,000 pesos. Voy a ver cuánto me queda del año 2011. Me voy a una cuarta actualización. Vuelvo a actualizar desde la última vez que lo actualicé, que fue junio 2014, y el de arriba va a ser junio 2016, porque es cuando lo vuelvo a aplicar. Contadora, disculpe que la interrumpa, tenemos una pregunta en el chat. Dice, en su ejemplo, en la declaración anual de 2012, ¿se dejaría actualizada hasta diciembre de 2011? Sí. Así es como debe quedar. ¿Ok? Porque se actualiza hasta que se vuelve a aplicar, no antes. Pues yo sé que esto así como que, oye, los acabo de hacer así, como que lo saqué de una costumbre que estábamos haciendo. Incluso así me lo enseñaron en la escuela. Eso que así de estar actualizando año con año, año con año. Pero ya cuando empieza, sobre todo, y uno va aprendiendo a cocolazos, la verdad, eso ya sé bastante, o de lo que le pasa a diferentes compañeros. Oye, compañera, colega, fíjate que me acaba de requerir la autoridad por esto, y tú no, y yo así estoy bien segura. Está bien mal el SAT, ¿no? No, pero ya cuando empiezas a analizar sus fundamentos y el por qué, uy, no, sí tiene razón la autoridad, ¿sí? Porque la disposición es muy clara, se actualiza hasta que se aplica, no año con año, sino te diría año con año, año con año, ¿sale? Por eso te dice periodo. Es cuando empezamos nosotros a amarrar otras disposiciones, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, el concepto de ejercicio fiscal, ¿sí? Que es el año calendario o menor. Y empiezas, por eso hay disposiciones que te hablan de periodo y te hablan de ejercicios, ¿sí? Por eso aquí en la disposición de la actualización de la pérdida te habla de periodos, no te habla de ejercicios. Ok, pero sí, así tendría que ser. Por eso aquí en el papel de trabajo yo puse un cuadrito resumen. Ya al final, cuando terminemos esto, ¿cuál me queda y en qué año se quedó? Bueno, entonces voy a aplicar en el año 2016, fue una utilidad de 90,000 pesotes. Acá la actualicé, vuelvo a actualizar. Solamente puedo aplicar hasta 12,000, porque pues ya se me acabó la pérdida. Y me queda todavía 77,000. Entonces voy a aplicar la de 2012, que yo todavía traigo aquí. Como se me había quedado actualizada hasta diciembre de 2012,
¿Hasta cuándo lo voy a aplicar? Hasta junio 2016. Es cuando hago mi segunda actualización. Aquí lo aplico, ¿sí? Ya queda actualizada a 135.918. El factor es junio 2016 entre diciembre, porque te dice, desde la última vez que la actualizaste hasta el año en que se aplicará. Y me queda todavía un remanente de 58.095. Va. Después llega el año 2017, vuelvo a obtener utilidad. Vamos a ver cómo me queda esto. Vuelvo a actualizarla a junio 2017, porque fue el siguiente año, entre junio 2016. Ya me queda esto. Me queda, yo creo que aquí, creo que es mucho. Es esto por esto. ¿Sale? 61,000. Voy a aplicar la utilidad de 2017, ya me queda un remanente de 21,000. Y ahí queda. ¿Sí? Después, en 2018, vuelve a haber una pérdida. 2015 ni la ha tocado, ahí se queda, ¿eh? 2018 es su primer año, su primera actualización es diciembre 2018 entre julio 2018. Y ahí me queda actualizada. Repito, cada vez que sucede una pérdida se queda actualizada hasta diciembre, nada más. Sale. Me voy acá. ¿Qué pasa en 2019? Vuelvo a obtener una utilidad, pero todavía tengo de 2012. La vuelvo a actualizar. Junio 2019 entre junio 2017. Me movió aquí la fórmula. Ok. Aplico 20,000 y me queda un remanente de 3,670.17. Ok. Sale. Me voy a ver el siguiente año, ¿qué fue lo que pasó? Fue una utilidad de 30,000 pesos. Actualizo nuevamente. Va a ser junio 2020 entre junio 2019. Me queda actualizada a 3,000. Yo solamente puedo aplicar hasta 3,000, porque fueron 30, todavía me falta poder aplicar 26,000. Entonces, ahora sí ya me voy a la pérdida de 2015. Ahora sí lo voy a agarrar. ¿Cuál va a ser el factor? Junio 2020 hasta diciembre 2015, que fue la última vez que lo actualicé. Me da esto. Voy a aplicar los 26,000 que me quedaron. Y todavía me queda un remanente de 35,000. Se quedó a junio 2020. Entonces me queda esta remanente de 2015 hasta 2018, que todavía no la aplico ni le hago nada. Eso sería mi saldo de pérdidas. 2018 y de 2015 su remanente. Eso es lo que me debería de quedar en mi declaración en este caso de 2020. Me regreso, voy a compartir mejor toda la pantalla porque así me puedo pasar de hojas sin que me... Ok. Y así se queda. ¿Sí? Vamos a regresar a la actualización. Al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad, ahí sí te habla de ejercicio, del ejercicio en que se aplicará, ¿sí? Por eso ahorita me pasé de junio 2019 hasta diciembre de 2015, ¿sí? Porque ese es mi periodo, ¿sale? Fíjense cómo aquí utilizó la palabra periodo y aquí utilizó la palabra ejercicio, no es igual. En el que se aplicará. ¿Por qué tenemos mucho efecto? Porque igual la lógica que dice, no la lógica que te lo va a decir de manera textual, pues que no puedes tener cada año pérdidas, ¿sí? Vas a tener un año pérdida, por lo que quieras y mandes, y después vas a tener utilidades. No tendríamos que estar haciendo esto de muchas pérdidas muy viejas, antes de que cada año tengo pérdida, porque por eso se llama ley de impuestos sobre la renta. Es el impuesto sobre la rentabilidad, sobre ingresos, y por eso tenemos esto como que, híjoles, me estás
como que cambiando el chip, así. Repito, hagan un ejercicio, pero ya con cantidades grandes y vean las diferencias. Yo sí he visto, de verdad, he visto cómo el SAT hace los requerimientos diciendo que te aplicaste más pérdidas. Y te empieza a poner tum, 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 tum. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Si gustan, ahorita les mando a través de Cori el papel de trabajo, ¿sí? Que quedó en el ejemplo, ¿sale? Para que ustedes lo tengan y lo puedan analizar con más calmita, ¿sale? Muy bien. Bueno, eso hay que considerarlo. Y siempre he estado, que el derecho a disminuir las pérdidas es personal del contribuyente y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de la fusión. De la fusión solamente se le queda a la que es fusionante, porque la otra obviamente desaparece. No, perdón, se le queda la fusionada, no se puede transmitir. Y ahorita, en una reforma del año 2021, pusieron un nuevo supuesto, ahorita para verlo en el 69 bis, de la aplicación de las indebida de las pérdidas, lo de la cuestión de la escisión, que se tienen que, ¿cómo les diré? De dedicar a lo mismo, tener las mismas operaciones y demostrar la razón de negocios de la escisión para que puedas transmitir, o más bien dividir esta pérdida en dos empresas. Ahorita vamos a ver bien el 69 bis. Esto es muy importante, porque hay algunas también en unas cuestiones de esquemas reportables, que en una cuestión de planeación, no tanto de planeación fiscal, porque sería estrategia fiscal, pueden hacer que se transmitan las pérdidas, utilizando tal vez alguna ilusión fiscal. Y si haces esto, es un esquema reportable. Y como esquema reportable, hay que presentar los avisos y demostrar la razón de negocios por lo cual se está haciendo esto. ¿Qué nos dice el código? Porque a veces nada más nos quedamos con la cuestión que nos dice la pura ley de impuesto sobre la renta. Tenemos que ver qué nos dice el Código Fiscal de la Federación. Y te dice, para empezar, son responsables solidarios si se encuentra en el listado del 69 bis por haberse ubicado en definitiva en el supuesto que es de presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales a que se refiere dicho artículo. Cuando la transmisión indebida de pérdidas fiscales sea consecuencia del supuesto que se refiere del mencionado artículo, también se consideran responsables solidarios los socios o accionistas de la sociedad que adquirió y disminuyó indebidamente las pérdidas fiscales, siempre que con motivo de la reestructuración, escisión o fusión o bien cambio de socios accionistas, la sociedad deje de formar parte del grupo al que perteneció. A ver, aquí no nada más es responsable la cuestión de que la empresa, no, aquí hace responsable solidario a los socios. ¿Qué ha estado pasando? Que últimamente se ha detectado que abren empresas, o sea, eso es algo que no se debe hacer. Abren empresas como que siempre tienen pérdidas, y las venden con pérdidas. Ese es lo que realmente venden, la pérdida, ¿sí? Y se la venden a otra empresa en donde cambian los socios y hacen las operaciones, pues utilizar ahí una reestructuración y ya cambian de socios, te vendo las acciones de esta empresa perdedora, ahí te mando, y empiezan a disminuir pérdidas. Realmente la contraparte compró la empresa para poder aprovechar esas pérdidas. Y te dicen, no, si haces eso, obviamente si no me demuestras bien, a prueba en contrario, la razón de negocio, por qué hiciste esta reestructuración o esta venta de empresa, esta enajenación de acciones, son responsables solidarios. Por eso te dice que es hasta que se estén de manera definitiva en esa presunción, porque obviamente primero tenemos nuestro derecho de audiencia y que me vaya a decir, ¿sabes qué? Y como no me demostraste que la razón de negocios y todo lo demás, el por qué se transmitieron las pérdidas, ahora sí son responsables solidarios. Luego, esto, que ya se los había yo platicado,
es lo de las pérdidas, en que tú debes conservar toda la documentación, no te dice CFDI, dice documentación, del año en donde procede, que es origen de la pérdida fiscal. No nada más son CFDIs, es todo lo que integra la contabilidad. Por eso les invito a que chequen el 28, el 29 y el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? De qué es lo que te integra la contabilidad. Y en base a eso, porque por algo que te falte, pues, por ejemplo, hay algo que nos dice y que siempre les digo a las empresas. Forma parte de la contabilidad toda la documentación relacionada con la contratación de trabajadores. Oye, y no tenemos ni contratos. Te habla de contratación, no te habla de contratos, ¿sí? Es decir, nóminas, contratos, comprobantes de horas, bueno, todas las prenóminas o listas de asistencia, todo dice, toda la documentación referente a la contratación de trabajadores. Y también ese artículo 33 te habla, forma parte de la contabilidad, todos los controles internos, ¿sí? Entonces, por ahí nos pueden decir, oye, estás aplicando una pérdida, mejor la estamos actualizando bien ahorita como yo se los estoy diciendo, pero no puedo comprobar la pérdida. O van a decir, no, porque tienes puros CFDIs de nómina y no tienes todo lo que me compruebes, o tienes puros CFDIs de compras, pero no tienes todo lo demás que me compruebe. Y obviamente, si es una utilidad, una pérdida de 2015, yo ya vendí la mercancía esa, pues ¿cómo compruebo que el almacén no está? ¿Cómo compruebo que sí existió? Así es ahorita como está revisando la autoridad, ¿sí? Luego, dice, los contribuyentes deberán presentar con base en su contabilidad la información de las siguientes operaciones relativas a enajenaciones, aportaciones y en rojo les puse pérdidas fiscales, ¿sí? A ver, creo que aquí hay algo. Dice, buenos días, en caso de un caso con pérdida de documentación por un desastre natural o robo, ¿cómo se le plantea a la autoridad ese caso? En cualquiera de los dos casos, bueno, de forma inmediata tienes que levantar un acta ante el Ministerio Público. Bueno, pues ya no se llama Ministerio Público, pero bueno, tienes que levantar eso. Si tienes un inventario, mejor que lo anexes y dices, bueno, no lo tengo. Pero, y trata de recuperar lo mayor que se pueda. Si hay, por ejemplo, ahorita, si son cosas que ya tengo electrónicas, bueno, lo puedes bajar de los CFDIs, del IMSS, que puedes bajar todos los movimientos afiliatorios. Ahí los vas bajando. En su caso, hasta de la propia autoridad, si se nos perdieron declaraciones por lo que quieran y manden, hay que pedir las copias certificadas a la autoridad para que nos empiece a dar. A lo mejor yo no puedo recuperar lo que es una póliza contable. Digo, los CFDI se los puedo recuperar, pero no la póliza. Hay otros documentos que obviamente no están en electrónico. Eso sería uno. Levanta la denuncia y después, y tenla ahí. Y trata de recuperar lo que más puedas. Ya si te falta, bueno, con eso ya te amparas y con eso no tendríamos ningún problema, ¿sí? Puede ser por causa, bueno, fuerza mayor, que es un desastre natural, que inundaciones, erupciones o lo que ha estado pasando, bueno, un sismo, que en sismo pasó mucho. En el 2017, desafortunadamente, que hubo el sismo en Ciudad de México, un despacho de colegas de nosotros, se cayó el edificio de este despacho y se murieron 60 de nuestros colegas, porque ahí estaba el despacho, se murieron todos. Imagínense cuánta contabilidad o cuánto llevaban ahí de ese despacho y todo se perdió. Entonces, eso tenían que hacer las empresas para demostrar, oye, es que estaban ahí, nada más que ahí cometemos tal vez un error, porque ¿cómo les diré? Se supone que la contabilidad debe estar en el domicilio fiscal y aquí estaba en un despacho. Se tiene que pedir la autorización, sí se puede, se tiene que hacer el trámite para decir, mira, la contabilidad va a estar ahí por X razón. Y nos las dan, que es la conservación de la contabilidad, ahí va a estar. Y tenemos que tener el trámite, porque si no, eso sí no nos pueden repelar. Oye, ¿por qué la tenías allá si la documentación debes tenerla aquí? Sí existe el trámite, nada más hay que hacerlo para poder demostrar muchas cosas. Ok. Luego, en declaraciones complementarias, por
regla general, tenemos hasta 3 para presentar cualquier declaración complementaria. Es más, yo digo que hasta más, porque hay una regla miscelánea en donde te dice de declaraciones que no me acuerdo. Ven que tenemos que te dice complementaria y dejar sin efecto. Y dejar sin efecto te dice que no puedes hacerla las veces que quieras, porque es como si no hubiera existido, pero bueno. Por ley, bueno, por código, puedes presentar hasta 3, pero puedes presentar más de las 3 cuando solo disminuyan sus deducciones o pérdidas. Oye, me equivoqué en la pérdida, en vez de 100,000 era 90,000 y ya es mi cuarta complementaria, lo podría hacer. No va a haber ningún problema porque estás disminuyendo la pérdida. Siempre y cuando no muevas ingresos, por ejemplo, ¿sí? O bueno, a menos que aumentes los ingresos, porque puede ser que en una sola declaración tengas dos supuestos, incremento de ingresos, disminuyan las deducciones y disminuyan las pérdidas. Ok. Después, en el 32D, me vuelve es la opinión, la famosa opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales, es causal de que te salga negativa si no se ha desvirtuado la presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales, conforme al 69B bis. Entonces, si en ese caso estás, bueno, te van a salir una opinión negativa. Y ven que ahorita, con toda la cuestión que ha estado pasando, que ya los clientes nos piden opinión positiva, que el REPSE, que ahorita se ha estado sufriendo mucho con esa cuestión. Y muchos, yo no me puedo permitir el lujo de tener una opinión negativa. Ese es un supuesto. Luego, en el artículo 42, que el artículo 42 ya está ubicado en la cuestión de facultades de la autoridad, ¿sí? Me va a señalar, dice, las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables, ay, me pasó aquí, que quiero mover esto. Los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados o los asesores fiscales han cumplido con las disposiciones fiscales aduaneras, en su caso determinar contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como comprobar la comisión de delitos fiscales, están facultadas ok, que no, en sus facultades de las fracciones 2, 3, 4 y 9 y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas, se acrediten o compensen saldos a favor, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que se acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de dichos conceptos. Ese es el artículo que bien dice, faculta a la autoridad para revisar toda la documentación de ese año. Oye, es en el año 2012, pero sería ahorita el año 9. ¿Cómo me lo pueden pedir? Y yo debo tener esa documentación. Aquí hace una aclaración este mismo artículo. La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales solo tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión. Es decir, yo estoy amortizando una pérdida de 1,000,000 de pesos y me van a revisar ese año donde surgió la pérdida. Y supongamos que no la habíamos amortizado ni nada. Me van a revisar y se encontraron que, ¿cómo se llama? Pues que tenía otras facturas que no debían de estar, de gastos no indispensables. Oye, no, me van a volver a recalcular el resultado del ejercicio o algo y me van a hacer que pague de 2,000 ese año. No, según esto, solamente te podrían aplicar, oye, no era la pérdida, no era 1,000,000, eran 800,000 pesos, me pagas la diferencia este año, ¿sí? Porque tú lo aplicaste de más. Se aplicó una pérdida de más. Así es como debería de ser. En caso de que nos llegue alguna revisión, eso es lo que nosotros tendríamos que defender, que no me pueden recalcular todo el ejercicio, simplemente me van a disminuir la pérdida, lo que sea, que yo voy a aplicar este año. Luego, ese sí nos vamos a tardar un poquito más. El 69B bis, ¿sí? Te dice, la autoridad fiscal podrá presumir, antes que nada es una presunción, ¿sí? Va a suponer, va a pensar. Acuérdense que les dije que estamos en una cuestión de política fiscal del enemigo. Si detecta estos comportamientos, porque estos son comportamientos,
te puede generar que te mande un acto de molestia y te va, oye, demuéstrame esto o desvirtúame. Si no me lo desvirtúas, por así me van a poner en las listas, con las consecuencias que eso conlleva, que me ponga y de manera definitiva en una lista del 69 bis. Ok. Presumir que se efectuó la transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales cuando del análisis de la información que cuenta con sus bases de datos identifique que el contribuyente que cuente con ese derecho fue parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien de un cambio de accionistas, y como consecuencia dicho contribuyente deje de formar parte del grupo que perteneció. Ese sería el primer concepto. A ver, hubo ahorita, precisamente por la cuestión del REPSE, que algunas outsourcing desaparecieron, algunos grupos empresariales que tenían su propia prestadora de servicios de recursos humanos, se empezaron a fusionar, escindir. Y aparte de que son procesos muy largos por la cuestión legal que nos marca la Ley General de Sociedades Mercantiles y tenemos que ver toda la implicación fiscal. Incluso muchas de las prestadoras de servicios tenían pérdidas. Entonces, la autoridad solamente está observando el comportamiento, acuérdense del comportamiento. A ver, está dejando que terminemos nuestras reestructuraciones, ¿sí? Ya después nos mandará algún requerimiento. Bueno, ok. Pero ya estás haciendo una escisión, fusión. Ok, te voy a observar. Después, cambio de accionistas. ¿Por qué? Porque sí existe el trámite. Existe el trámite, ven que en el artículo 27 del código, que de hecho hace un año nos vimos un poco apurados porque la autoridad nos dijo, tienen hasta el 30 de junio para presentar un trámite a través de mi portal en donde debemos presentar el cambio de accionistas, o si habías tenido un cambio de accionistas, tenías que mandar el acta ya con los nuevos accionistas por algo, O sea, ya la autoridad no da un paso sin guarache, o sea, sabe muy bien. Te está pidiendo eso para actualizar la base de datos. Mira, la vida loca tiene estos accionistas, pero hubo un cambio y me presentó el trámite, ya antes eran 3, ahora son 5, o siguen siendo 3, pero ya son totalmente diferentes, porque ellos nos están observando y ellos están viendo, bueno, tiene utilidades, pues no pasa nada. Eso sería un punto de cómo detecta esto desde ese trámite. 2, cuando hay una enajenación de acciones, claro, y se presenta un dictamen para que se pague menos impuesto, no porque se pague menos, se comprueba porque estamos aplicando un costo fiscal de las acciones. Entre toda la documentación se va documentos, cuáles eran los anteriores y cuáles los posteriores, pues ahí está. De esa forma también se enteraría que hay otros accionistas. La tercera forma, no quise presentar el dictamen porque fue una venta de acciones de 50,000 pesos, me cobraba más caro el contador que me iba a firmar el dictamen, solamente son 10,000 pesos de la retención, pero acá hay que hacer un CFDI, y es un CFDI por la venta de acciones, que es especial. Ahí se van a enterar. Entonces, de cualquier manera se entera todo esto. Cuando hay una escisión, fusión, también se presentan avisos ante la autoridad. Entonces, él tiene muchas formas de poder allegarse de esa información y saber quiénes son los accionistas. Entonces, mira, ya hiciste esto. Luego, la presunción señalada en el párrafo anterior podrá llevarse a cabo por la autoridad siempre que advierta que el contribuyente obtuvo o declaró pérdidas fiscales y haya actualizado cualquiera de los siguientes, cualquiera, no precisamente todos, cualquiera, o sea, puedes caer en cualquiera de estas fracciones. Obtenga pérdidas fiscales en alguno de los 3 ejercicios fiscales siguientes al de constitución en un monto mayor al de sus activos y que más de la mitad de sus deducciones derivaron de operaciones realizadas con partes relacionadas. A ver, aquí es cuando entramos los contadores, independientemente del impuesto. Nosotros, cada año, vamos, yo sí lo hago, tenemos, aparte de los estados financieros, tenemos que hacer y aplicar y darse a conocer a las empresas los indicadores financieros. A ver, ¿cuánto es utilidad entre ventas? El margen de utilidad, ¿sabe? Bueno, de utilidad neta, porque hay una utilidad marginal. ¿Cuánto es tu capital con respecto a tus activos? ¿Cuánto es tu capital con respecto a tus pasivos? ¿Sí? Porque eso nos va a aprender, oye,
oye, estamos en un supuesto, ¿sí? Hay que tener cuidado. No quiere decir que lo estén haciendo de manera indebida o puede haber una razón de negocios para hacerlo, pero hay que estar alertas. Ok. Y luego, deducciones. Nosotros tenemos que identificar en nuestra contabilidad todas las deducciones que sean, bueno, operaciones con partes relacionadas, de conformidad a la NIF B13. Es una obligación que nos marcan nuestras normas. Tal es así que las tenemos que cumplir, que tan solo en una declaración anual viene así, en estado de resultados, partes relacionadas, partes no relacionadas. La misma autoridad respeta las NIF, ¿sí? Lo que pasa es que no te lo dice tal cual, pero sí las respeta. Hasta los postulados básicos. Por ejemplo, entidad económica, ¿dónde está en la ley? Tan solo en la estructura de la ley. Título segundo, persona moral. Título tercero, persona moral no contribuyente. Título cuarto, personas físicas, y el cuarto a su vez se divide en varios capítulos. ¿Qué eres? Entidad económica es como tributas. Es un ejemplo de cómo se respetan los postulados básicos financieros. Pues igual, aquí. Partes relacionadas, pues obviamente para saber me tengo que ir a mis NIF. Entonces, para saber cuáles son esas deducciones, que a lo mejor alguien de mis partes relacionadas, lo que pasaba antes, a lo mejor con un grupo empresarial que tenía sus servicios de recursos humanos, que era una parte relacionada, y eso generó la pérdida, ya estoy en el foco. Entonces, hay que irnos a otras disposiciones para poder aplicar esto. Después, obtenga pérdidas fiscales con posterioridad a los 3 ejercicios fiscales declarados siguientes al de su constitución, derivadas de que más de la mitad de sus deducciones son resultado de operaciones entre partes relacionadas y las mismas se hubieran incrementado en más de un 50% con respecto de las incurridas en el ejercicio inmediato anterior. Regresamos con partes relacionadas, por eso hay que tener mucho cuidado con ellas. Partes relacionadas no nada más son accionistas, pueden ser familiares de los accionistas o de incluso personas que no son accionistas, pero que sí llevan el efectivo control, ¿sí? El efectivo control de esta operación. ¿Sale? Muy bien. Y hay que tener cuidado, por eso son muy importantes los indicadores financieros, para saber si estamos cayendo en estos supuestos. Si se fijan, como que la autoridad fiscal nos da un periodo de gracia, 3 años, ¿sí? Que ya lo venía aplicando de forma no así, que nos las pusiera en una disposición, como te dice, ok, te constituyes, es lógico que tengas pérdidas, apenas estás avanzando y te dejo en paz 3 años, pero ya después ya no, porque no es posible que tengas una empresa y siga generando pérdidas, o sea, no me cabe en mi lógica de lo que debe ser una empresa. Una empresa se pone para tener utilidades. Ok, otra. Disminuye en más del 50% su capacidad material para llevar a cabo su actividad preponderante en ejercicios posteriores a aquel en que declaró la pérdida, como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de sus activos a través de una reestructuración, escisión, fusión de sociedades, o porque dichos activos se hubieran enajenado con partes relacionadas. ¿Sí? Oye, espérame. Tienes pérdida, de repente pasas, vendes ahí, en esos supuestos. O sea, hello, ¿no se supone que debes tener activos para poder seguir generando la operación? No, a mí se me hace que ya quieres conservar la pérdida y ya después la transmiten, la que les dije que venden empresas perdedoras. Entonces, ese caso que les digo de las empresas perdedoras que se empezaron a ofrecer, dicen, no, aquí está pasando algo raro. Entonces, estás en un supuesto. Sale. Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la existencia de enajenación de bienes en las que se involucre la segregación de los derechos sobre su propiedad, sin considerar dicha segregación al determinar el costo comprobado de la adquisición. Mejor vendo una parte, la pongo en copropiedad, etc. Oye, algo estás haciendo. Ven que hay una figura que dice en cesión de derechos, ¿sale? En esto, en la fracción 3, yo creo que van a caer muchos. Por ejemplo, un outsourcing, bueno, insourcing, que era parte del corporativo, ya no tiene razón de ser. Algunas están desapareciendo, algunas no se fusionaron, ¿sí? Algunas están desapareciendo, obviamente, pues ya traspaso todo, o sea,
ya me voy a liquidar. Si yo compruebo, en ese caso, que fue por un REPSE, por la cuestión, no un REPSE, por la reforma que hubo por su contratación laboral, yo ya no tengo razón de ser y estoy pasando todo, y me voy a liquidar, no tendríamos la presunción, ¿sí? Estoy comprobando lo que fue por una disposición legal, que yo ya no puedo ser, etc. Pues hay que documentar todo. Pues ahí sí son muy importantes las actas de asamblea, ¿sí? De cuál es el motivo por el cual se está haciendo esto. Después, obtenga pérdidas fiscales y se advierta la modificación en el tratamiento de la deducción de inversiones previsto en la Ley de Impuesto sobre la Renta, antes de que se haya realizado al menos el 50% de la deducción. Ok, ven que tenemos todo un capítulo en los 30 de la famosa depreciación fiscal, que su nombre correcto es deducción de inversiones. Y teníamos, no sé, esos son porcentajes máximos, ¿sí? Son porcentajes máximos. Pero yo a lo mejor en un principio, un activo fijo de sillas, en vez de darle 10 años, conforme a la ley fiscal le puse 20, que está permitido. O sea, no es a fuerza que tengo eso, puedo poner menos, porque esos son porcentajes máximos. Pero incluso la misma disposición te dice que debes conservar tu mismo método de depreciación 5 años. Postulado básico de consistencia. Sí lo puedes cambiar, pero ahí dice ya, oye, ya vas a acelerar de repente las pérdidas, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Más bien no las pérdidas, la deducción. Vas a hacerla. ¿Qué estás haciendo? Entonces caemos en nuestro supuesto. Después, obtenga pérdidas fiscales y se adviertan deducciones cuya contraprestación, esta es nueva de este año, esté amparada con la suscripción de títulos de crédito y cualquier otra figura jurídica. Es decir, a ver, ven que las personas morales pueden deducir sin que estén pagadas las deducciones, no como las físicas, que a fuerza tienen que estar pagadas. Supongamos que adquiero, sobre todo en servicios, ¿sí? En servicios ahí la tengo y resulta que te voy a pagar con pagarés, esos son los títulos, ¿sí? Y firmamos pagarés y ya, ahí está. Es más, hasta ya me acredité el IVA porque aparentemente así está. Y pues no, entonces no, espérame. Por eso, en los FDIs te piden las formas de pago. ¿Cómo le hiciste? Cheque, tarjeta, transferencia. Si no supiste, te pone, tienes que hacer un complemento de pago. Y a veces le ponemos, y ahí ven que tenemos diferentes formas de pago. Dación en pago, compensación no. Sí. Y también te piden otros títulos, te ponen ahí. Entonces tú le tendrías que poner así, obviamente le prendes el foco rojo. ¡Paz! ¿Sí? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Sale? Y eso son las presunciones. Todo, si lo documentamos bien y demostramos sobre todo por qué estamos haciendo estas operaciones, no tendremos que tener ningún problema. Y sobre todo, recomendación. Hay que seguir lo que dicen nuestras normas de información financiera, de lo que son partes relacionadas y cómo se reconocen y revelan en los estados financieros. Porque si tú no lo haces desde un principio, bueno, que aquí tengo mis NIP, la autoridad, oye, como que me las escondes de todos modos, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? No, mira, no te las escondo, llevo todo bien reconocido y revelado en mis estados financieros y pues no estamos haciendo nada, absolutamente nada malo. Bueno, ahorita regreso a la que todos vamos a ver. Ok. Ok, esto ya en el 70 ya empiezan las multas, ¿eh? O con el capítulo de infracciones y sanciones. Acá te señala que cuando, con motivo del motivo del ejercicio de facultades de comprobación, las autoridades fiscales hubieran determinado la omisión total o parcial del pago de contribuciones, sin que éstas incluyan, bueno, las retenidas, tal, siempre que declare bajo protesta de decir verdad que cumple con los siguientes requisitos. Que no se determinaron diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios superiores al 10% respecto a lo que hubiese declarado, que se hubiesen declarado pérdidas fiscales mayores en un 10% a las realmente sufridas, en caso de que las autoridades hubieran ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de los 3 últimos ejercicios fiscales, ¿sí? Y bueno, y nos vuelve a hablar de, luego en el 76,
cuando se declaren pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, por eso es muy importante la actualización, la multa será del 30 al 40% de la diferencia que resulta entre la pérdida declarada y la que realmente corresponde, ¿sí? Siempre que el contribuyente le hubiera disminuido total o parcialmente de su utilidad fiscal. En caso de que no hubiera tenido oportunidad de disminuirla, no se impondrá multa alguna, ¿sale? En el supuesto de que la diferencia mencionada no se hubiese disminuido habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, no se impondrá la multa que se refiere a este párrafo hasta el monto de la diferencia que no se disminuyó. Lo dispuesto para los dos últimos supuestos se condicionará a que la declaración, a la presentación de la declaración complementaria que corrija la pérdida declarada. Luego, cuando se hubieran disminuido pérdidas fiscales improcedentes y como consecuencia de ello se omitan contribuciones, la sanción aplicable se integrará por la multa del 30% al 40% sobre la pérdida declarada, así como por la multa que corresponda por la omisión en el pago de contribuciones. Miren, dicen los abogados, bueno, no es que digan, sí tienen su cuestión y sus fundamentos. Que las multas, cuando son en porcentajes, no son constitucionales, porque imagínense, me equivoqué, bueno, no, obviamente en empresas muy grandotas, y mi error es de 10 millones, y mi multa pues va a ser de por lo menos 3 millones. Cuando se ponen por porcentajes, son inconstitucionales y que obviamente se podrían pelear de que no pongan ese tipo de multas, porque ellos dicen que incluso llegan a ser, como ellos llaman, penas infamantes, ¿sí? Porque ya es demasiado. Y no va, es más, no va ya con mi capacidad real contributiva. Entonces, pues no, sería cosa, bueno, eso ya se añade mucho, y dependiendo del importe, en el caso, y esperemos que no, que lleguemos a estar en los supuestos, de ver con el abogado cómo hacemos esto. ¿Sí? Ok. Luego, en delitos, el 112 está en delitos, porque una cosa es una infracción y una sanción que nada más se acaba con una multa, y ya me corrijo y no pasa más. Pero ¿qué pasa ya en delitos? Se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien determine pérdidas con falsedad, o sea, me cree la pérdida, sale, ¿sí? No tanto el no actualizarla bien, sino determinar pérdidas con falsedad. Ese es un delito fiscal. Tal vez alcanzamos fianza, pero de todos modos tenemos que seguir el proceso, ¿sí? Bueno, y se acuerdan que les hablé de los esquemas reportables, ¿sí? Si por alguna cuestión de una reestructuración corporativa o partes relacionadas sobre todo, que eso se maneja lo de la cuestión de los esquemas reportables, y esta cuestión de los esquemas reportables pues realmente no es invento mexicano, fue como eso, lo vimos, nació en el año 2020 con esa reforma y fue como consecuencia del plan BEPS de la OCDE, en que le dijo a todos los países miembros que tenían que combatir a todos aquellos esquemas agresivos de planeación fiscal, y ese es uno de ellos, y por eso nos inventaron los esquemas reportables. Nada más que en 2020, como que nos dieron un periodo de gracia, dice, esto va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2021, a menos que los frutos de un esquema anterior ya sean aquí, ya tendría yo que reportar desde 2020, en algún supuesto. Entonces, ¿cómo puedo caer en un esquema reportable? Cuando consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas de las que generaron. Entonces, oye, pues ya vendí, hice una enajenación de accionistas, bueno, una enajenación de acciones y ya son totalmente otros accionistas. Sí, estoy de acuerdo, pero en realidad ya son otras personas, porque las físicas ya son otras. Oye, pero es la misma organización. Sí, hicimos una decisión, hicimos una fusión, por eso te dicen no nada más un acto, más actos jurídicos. Y no me importa, de todos de pasé las pérdidas, ¿sí? Aunque no debería. ¿Ok? Entonces estamos cayendo en una cuestión de un esquema reportable y lo que conlleva que tenemos que darnos de alta y mandar la informativa del esquema reportable. Y este esquema ya está en una regla miscelánea. Entonces, si ustedes se fijan a todo lo que señala el Código Fiscal de la Federación, es, demuéstrame bien la pérdida,
porque si no vamos a caer en supuestos de presunción y sobre todo en unas cuestiones de reestructura corporativa y cambio de accionistas, ¿sí? Tal vez en una reestructura corporativa no la hacemos tanto, pero sí puede haber en una cuestión de cambio de accionistas, que ya caemos en primera instancia en los supuestos. Y hay que ver si tenemos toda la documentación comprobatoria de la pérdida, para ello, porque si no van a suponer incluso que determina, ahí sí, si no tengo toda la documentación comprobatoria y no lo pueden verificar, que hubo pérdidas con falsedad, ¿ok? En un ejercicio de sus facultades, y eso ya vimos que es un delito fiscal. Bueno, ya nos pasamos a la resolución miscelánea. ¿Qué nos va diciendo? Acá en esta regla 1.11 me dice cuál es el procedimiento para poder desvirtuar los hechos, ¿sale? Me remite a la ficha trámite 276 del Código Fiscal de la Federación, que está contenida en el anexo 1A, y obviamente todo lo voy a mandar a través del portal, pero son desde temas de actas de asamblea, etc. Entonces hay que tener todo. Un error que he visto en las empresas, bueno, error, omisión, desconocimiento, como quieran ustedes verlo. ¿Cómo les diré? Que todo amarra, ¿eh? Por eso a mí me gusta mucho el fiscal. El fiscal es consecuencia de, acuérdense de eso. El pago de impuestos es consecuencia de, no origen de. Si yo hago mal todo, desde contabilidad, no llevo bien todo lo que me dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, mi Código de Comercio, obvio va a tener una consecuencia. ¿A qué va esto? Ahorita les hablé de las actas de asamblea. De hecho, si ustedes se fijan en cómo compone la contabilidad, cómo se integra, no te dice libro social, te dice libros sociales, te habla en plural, porque no es un solo libro social, que el que conocemos más es el acta de asambleas de accionistas, pero en realidad son 4. Y eso te lo dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, en que son 4, y eso nos puede llevar a disculpar los hechos, ¿eh? Acta de asamblea de accionistas, pero también existe el acta de asambleas de la administración. A lo mejor son los mismos accionistas, pero es diferente. Ahí es como ejercieron, oye, es que ahora tuvimos que incurrir en este gasto, porque a lo mejor por lo del sano retorno tuvimos que comprar un montón de cosas. No sé, en un restaurante, ¿no? Comprar mamparas, comprar esto, y lo que originó más gastos, pero eso está en un acta de administración, que es diferente a un acta de asamblea de accionistas. Tenemos el libro de movimientos de accionistas, ¿sí? Hoy son estos accionistas y después ya son otros, tengo que hacer eso en un libro. Y también tenemos el de capital contable, los movimientos a capital contable. Y luego nos los piden, y eso también nos va a servir para desvirtuar los hechos, y no son CFDIs. Por algo los libros son foliados y van en un orden así cronológico para que se vea que no metimos ahí el comprobante. Bueno, más bien la asamblea. Oye, no pude meter la asamblea por lo que quieran y manden en el libro. Ahí sí se tienen que protocolizar, aunque sean ordinarias, que esas no se tendrían que protocolizar. ¿Sí? Acá te dice, bueno, chequen el 28, lo que te habla de los libros, y el 33. ¿Sale? Bueno, y es lo que nosotros tenemos que ir llevando. Digo, hay mucha documentación y sí podemos desvirtuarla, pero no, como que no cumplimos. Ya les dije, es que, y también porque tenemos mucho trabajo. Oye, pues es que, ¿quién ve toda esta cuestión corporativa? Yo pues hago la nómina, hago la cuenta, hago esto, hago el otro, pues ¿qué hacemos, no? Bueno, acá te dicen esta 216.11, que es la condonación de multas que deriven de la aplicación de pérdidas fiscales indebidas. Acá tenemos, ya sabes, la que está prohibida es condonación de impuestos. Aquí no te van a condonar eso, te van a condonar la multa. Va a ser del 90% sobre el importe de la multa siempre y cuando los contribuyentes paguen la totalidad de las contribuciones omitidas, actualizaciones, o sea, y recargos, y la parte de la multa no condonada, o sea, el 10%, y presenten las demás declaraciones complementarias. Es decir, componte, págame lo que me debes y te condona el 90% de la multa, ¿sí? Pues se acuerdan del 30 y 40%, bueno, te la van a condonar. Si es que cumples con todo esto. Fíjense, se citará al contribuyente o a su representante legal a efecto de hacer de su conocimiento la resolución con la que se procede el pago dentro de los plazos
señalados. Bueno, todo lo que se refiere, la resolución miscelánea, todo lo que se refiere a esquemas reportables está en el capítulo 2.21. Son 12 supuestos de esquemas reportables y por cada uno existe una regla. Son reglas bastante largas, de hecho el capítulo es bastante largo porque te piden un montón de cosas, de que si caes en ese supuesto de esquema reportable y el cual tienes que declarar ya sea tú o el asesor fiscal, y acá te dicen, y aquí yo nada más les puse un pedacito porque es una regla muy grande. Te dice, te pide un diagrama de las operaciones o hechos jurídicos, antecedentes y conclusiones que formen parte del contexto del esquema reportable. Señalar detalladamente mediante qué operación, operaciones o actos o hechos jurídicos en concreto se transmitan o transmitirán las pérdidas pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas de las que la generaron. ¿Un esquema reportable es a fuerza malo? No. ¿O que estoy haciendo algo malo para evadir el impuesto? No. Son operaciones que la autoridad ha detectado que sí se han llevado ese tipo de evasiones y elusiones, pero no precisamente quiere decir que tú estés mal. Si tú solo demuestras y todo eso, y no viene aquí, pero en otro de los incisos te dice, dime la razón de negocios de haber hecho esto. Si tú la plasmas bien, no tiene por qué. El problema es que las empresas no saben muchas veces cuál es la razón de negocios de hacer algo. Razón de negocios. Si la respuesta a esa pregunta fue para no pagar impuestos, hay un beneficio fiscal, más no una razón de negocios. ¿Sí? Para saber qué es razón de negocios, hay que conjugar 3 postulados. Entidad económica, sustancia económica y asociación de costos y gastos con ingresos. Conjugando los 3 postulados tienen su razón de negocios. Y cada uno es particular, aunque se dediquen a lo mismo o hagan lo mismo. ¿Sí? Pero sí, en todas las reglas, chéquenlas, en todas te habla, dame la razón de negocios, dame la razón de negocios de hacer esta operación. Si yo lo demuestro, en donde yo voy a obtener un beneficio económico, una vez le dije, es que si no pagas impuestos, pues tienes un beneficio fiscal. Y me dijo, no, tengo un beneficio económico porque ya me ahorré el dinero, o sea, ya es un beneficio económico. No. Tuvo un beneficio tu liquidez, más no tuvo un beneficio económico, que es diferente. Que es un beneficio económico en que tengas mejor posesión en el mercado, que tengas más clientes. Y los clientes que tengas ya son relaciones más a largo plazo, o incluso proveedores, ¿eh? Eso es una razón de negocios, ¿sí? Que eso que hiciste te posesionó mejor. No tanto que te ahorraste el dinero. ¿Sí? Porque a veces me confunden el término económico con el ahorrarte el pago del impuestos, no. Entonces hay que hacerlo, si caen en alguno de estos esquemas. Si no, pues ni se preocupen, ¿sí? Luego, en RIF también hubo, y bueno, hay que estar pendientes, ¿eh? Ven que está la iniciativa, todavía no sabemos cómo va a quedar, si va a ser optativa, va a ser obligatoria, si van a dejarle estos requisitos, si van a ponerle más requisitos a ese régimen de confianza. No sabemos cómo va a ser el traspaso, hay que esperar. Ahorita son puras especulaciones por la cuestión de la iniciativa, pero ya saben que luego cuando pasan a las cámaras pueden cambiar muchas cosas. Para mí que le van a poner más requisitos, ¿sí? Según yo. Si nos podemos pasar, es más, si lo dejan así como está, yo por honorarios me paso, me conviene, voy a pagar un montón menos. Bueno, tenemos que ver esta cuestión de si es que pasa, tal vez salgan más reglas para efectos, ¿qué pasa si yo generaba pérdidas? ¿Cómo va a ser ese paso? No nada más pérdidas, el traspaso de uno a otro. ¿Qué pasa con las operaciones que quedaron aquí, después acá? ¿Qué pasa si era yo RIS? Bueno, tenía los beneficios del Seguro Social y ahora me voy a pasar a RIF, a régimen de confianza, tal vez los pierda, no sé, porque no viene contemplado el caso. Pero bueno, dice, las que opten por tributar en el RIF que con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley hubiesen sufrido pérdidas fiscales que no hubieran podido disminuirse en totalidad, podrán disminuir en el RIF el saldo de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir en sus declaraciones bimestrales. Cuando pasaste de actividad empresarial, ¿se acuerdan que hubo ahí una cuestión de actividad empresarial y el régimen intermedio que se pasaron para acá? Existe la regla.
porque todavía no pasan los 10 años. Por eso ahorita vamos a ver qué pasa si yo era una actividad empresarial, no rebaso los 3,5 millones, porque ya no podía hacer RIF, porque para arriba eran 2 millones, y ahora me voy a pasar al régimen de confianza. Hay que ver si existe alguna disposición que me permita amortizar pérdidas en un nuevo régimen. A lo mejor me dicen que no lo sé. Hay que estar pendientes. Así como sacaron esta regla, hay que ver si sacan otras. Sale. Luego, yo les puse, dentro del temario estaba el registro contable de la pérdida fiscal, y en la lámina yo ya le puse entre signos de interrogación. Miren, financieramente, conforme a nuestras normas de información financiera, porque así se lleva a cabo una contabilidad, no hay registro de una pérdida fiscal, no se reconoce, se puede revelar, ¿sí? Reconocer es que ya lo van a aparecer en los estados financieros. Revelar porque lo voy a poner en una nota, ¿sí? Tal vez lo ponga yo en una nota en utilidades, oye, se tiene pérdidas fiscales pendientes de amortizar, así sacamos nuestro papel de trabajo, tal, y se lo damos a conocer, se lo revelamos a los usuarios de la información, ¿sí? Ya sea accionistas, incluso bancos, etc. Ahí lo revelo, si yo considero que es importante revelarlo. Si es una pérdida de 1,000 pesos, pues no importa, ¿sí? No tendría consecuencias si no lo revelo. Por eso, por eso nos cuesta trabajo cuando agarramos contabilidades de ejercicios anteriores, que no las llevaba yo, las llevaba otro contador, porque no tenemos, aparte de las declaraciones, no tenemos otra cosa, porque en las notas de los estados financieros es obligación hacerlas. No es obligación del auditor, es obligación hacerlas. Oye, pero es que yo no me audito, no importa. Es obligación de la administración que vayan las notas a los estados financieros. Y hay que revelar, en su caso, la pérdida fiscal. Y acá seguramente ustedes reconocen esto, que es el catálogo agrupador, ese que se manda para efectos de la cuenta electrónica ante el SAT. Esto, todo lo que es el rubro 8, se refiere a cuentas de orden, ¿sí? No, en cuentas de orden, esas cuentas de orden no están como tal en los estados financieros y su función solamente es informar a los usuarios de la información que existen ahí. ¿Es obligatorio llevar cuentas de orden? No. En el catálogo, pues eso están ahí. No es obligatorio. Yo lo puedo llevar en papeles de trabajo y revelarlo, o lo puedo llevar aquí en mi cuenta. Hay una cuenta que carga y otra que abona. Pérdidas fiscales pendientes de amortizar, 68,000. Con abono a la otra cuenta, actualización, paz. Y ahí le voy aumentando solamente para llevar el control. Lo mismo que yo hago en papeles de trabajo, lo plasmo en la cuenta de orden y tengo que llegar a los mismos saldos. Eso es todo, ¿sí? Pero contablemente no hay un registro ni reconocimiento en estados financieros de las pérdidas fiscales. Es un dato puramente fiscal que guardo en papeles de trabajo y, dependiendo, puedo revelar en las notas a los estados financieros. Nada más. Y si quiero llevar como un registro, pero tiene que ser en cuentas de orden. Si no, no. Ok. ¿Qué me dice, por ejemplo, la NIP D4? Porque seguramente ustedes la han visto, que dice impuestos diferidos. Y ustedes me van a decir, oye, Conta, pero es que sí hay que reconocerlo porque ahí dice impuestos diferidos. No. El impuesto diferido solamente es el registro de la diferencia temporal. Los voy a explicar así más o menos. Yo contablemente, y esto pasa mucho tan solo por tener activos fijos que estoy depreciando. Contablemente yo los deprecio a cierto, no nada más en una línea recta, existen varios métodos de depreciación por unidades producidas, por años de vida. Y yo puedo tener depreciación contable en base a unidades producidas y fiscalmente en línea recta, que es el único método que me permite la ley fiscal. Ok. Entonces, esos dos métodos entre sí, pues son diferentes. Fiscalmente es uno, contablemente es otro. O contablemente deprecio mi automóvil al 5%, pero fiscalmente lo deprecio al 25%. Ok. Eso, la diferencia entre ambos es la diferencia temporal. Y el que en algún momento puede generar, por esa diferencia temporal que hay entre métodos,
te genera que pagues más impuestos o pagues menos impuestos. Por eso hay activo de impuesto diferido o pasivo de impuesto diferido. Eso es lo que se trata de hacer con esta NIF, para que vean, porque contablemente, oye, contablemente podemos tener tanto y, oye, ¿por qué pagamos tantos impuestos? Ah, es por las diferencias temporales entre depreciaciones, entre estimación de cuentas incobrables, que fiscalmente lo puedo hacer, contablemente hago la estimación, pero fiscalmente no la puedo deducir en ciertos casos. Y así, eso es lo que me genera que yo pague más impuestos y que no me corresponda la utilidad fiscal a la utilidad contable o pérdida contable a la pérdida fiscal. Y eso son las diferencias, por eso se reconocen en los estados financieros. No quiere decir, porque luego algunas personas, empresarios, se espantan, oye, tengo que pagar todo eso de impuesto, que dice impuesto diferido, ¿qué hicimos? No lo pagamos en tiempo. No. Es reconocer el por qué se hace esto. Y bueno, entonces, si nos vamos a nuestro NIF, en el párrafo 20, te dice, el impuesto diferido de las pérdidas fiscales por amortizar debe determinarse aplicando a dichas pérdidas la tasa de impuesto. Es decir, ¿cuál va a ser mi beneficio de si aplico pérdidas? ¿Sí? Y el impuesto diferido del periodo de pérdidas fiscales debe determinarse comparando el saldo final y con el saldo inicial. Y ese es el que se debe reconocer ya la diferencia en el estado de resultado integral, que solamente es un efecto contable, no tanto de un impuesto, que se genera un impuesto. Aquí se viene un ejemplo de un papel de trabajo de cómo se hace esa determinación. Aquí puse pérdida de 10,000 pesos. ¿Y qué hizo? Pues aquí es un pasivo, porque en su momento, pues me está disminuyendo el pago del impuesto, ¿sí? Digo, esto ya, la determinación de un D4 es mucho más complicada, porque hay que ver muchas cosas, pero es para que vean que la pérdida fiscal sí tiene un impacto en una NIF, pero solamente se aplica el puro saldo, ¿sí? El único, no es tanto como tal la pérdida, y que me va a ayudar a determinar si hay un activo en impuesto diferido o un pasivo en impuesto diferido, ¿sí? Ok. Con esto termino mi exposición y abro una sesión de preguntas y respuestas. En personas morales no contribuyentes sí lo he visto. Ahí, de hecho, hay que tener cuidado con esas, porque como tal no hay una utilidad fiscal, pero es remanente, ¿sí? Y no debería. Es más, ustedes chequen el capítulo, no contempla el caso de pérdidas, ¿sí? Pero no debería, porque todo, supone que los donativos y esas cosas se deben usar para el objeto social, y ya para otras cosas, pues debe tener una utilidad. En su caso de rebasar del 10% de los ingresos del objeto social, tendrías que pagar el impuesto. A ver, espérame, déjame ver. Dice, mi pregunta va referida a la invitación que están llegando al buzón de las empresas donde indican diferencias, que a partir hayan pasado al régimen general. Ok, ya. Es que hay, por ejemplo, sin fines de lucro, puede ser niños de la calle AC, pero no es donataria autorizada, no puede tributar en el de personas morales, no contribuyentes, porque no es donataria autorizada. Tiene que tributar en régimen general como otra persona normalita, ¿sí? Nada más que al ser AC, en el mismo 14 o 9 de la ley de ISR, cuando dice que cuando son AC o SC, se va a hacer en base al flujo de efectivo, bueno, efectivamente cobrado y pagado. Es la única diferencia. Pero si no tienes la autorización, aunque seas una AC, tienes que tributar en personas morales no contribuyentes. Digo, personas morales generales como todas las demás. Luego alguien. ¿Cómo se procede? Hay que revisar esa carta. Bueno, alguien diría, esas cartas de invitación son como las llamadas a misa. Si quiero las contesto, si no, no. Pero, ¿qué está haciendo la autoridad si no estás contestando cartas de invitación? Estás llegando a cancelar sellos, ¿sí? Porque esa es una forma de poder, ¿cómo les diré? Obligar al contribuyente a que vaya o que conteste o que haga algo. ¿Podemos hacer algo contra eso o no? Porque la cancelación de sellos o suspensión de sellos es una facultad de gestión, no una facultad de comprobación ni de liquidación, y contra eso no hay medio de defensa. Entonces, la recomendación es que sí se conteste la carta de invitación,
Y dependiendo de ello, pero hay que analizar bien claro tu caso y ver por qué son las diferencias, ¿sí? Dice, si tengo una pérdida que no utilicé en 5 años, ¿la puedo utilizar posteriormente? Sí. Actualízala y aplícala de aquí en adelante. Las otras ya no las puedes aplicar. ¿Podría prender foco rojo la autoridad al que una empresa venga operando desde hace 8 años con pérdida fiscal? Sí. El criterio de la autoridad, que ahorita ya está plasmado en un 69 bis, pero antes ha sido siempre 3 años. Digo, la verdad, yo creo que se ha tenido suerte de que no le han dicho nada. También hay que depender, o sea, por ejemplo, si es una pérdida de 1,000 pesos, pues no te va a pasar nada, porque dices, bueno, es poquito, ¿sí? Pero si ya son pérdidas mayores y que siempre, porque ya es lógico, tú pones una empresa para tener utilidades, a lo mejor los primeros años te estás posesionando, estás teniendo clientes, apenas estás viendo qué onda, pero sí, hay que tener cuidado con eso. ¿Una persona moral puede depreciar en su totalidad sus activos al adquirirlos? Fiscalmente no. Hubo hasta el año 2016 una cuestión de depreciación acelerada, en que te daban más, no sé, un edificio al 70%, no podías deducir el 100%, te ponían porcentajes en un solo año. Se acabó, pero ahorita con lo que viene en la cuestión de, si es que lo prueban, porque no es seguro, depende. El régimen de confianza y sean personas morales que no rebasen de 35 millones de pesos, les van a poner otros porcentajes más altos a los que estamos normales. Pero sí, pero tiene que venir, de hecho, esa de la deducción de 2016 que fue acelerada viene en transitorios porque fue un estímulo fiscal, pero así de manera normal no. El fundamento es simplemente, como dirían los abogados, a contrario census. Si no te lo permite la ley en los 30 y tantos, no lo puedes hacer. O sea, no hay como algo que te digan, te dice los porcentajes máximos de deducción son estos. Ese es el fundamento. No puedes hacerlo al 100%. A ver. Que sería el 33 y 34 de la ley de ISR. Los porcentajes máximos autorizados tratándose de activos fijos son estos. Entonces, si esos son los máximos, no puedes aplicar al 100. Lo que te digo de los transitorios, el último que hubo fue en el año 2016 y fue ese transitorio número, el tercero transitorio, que ahí pusieron un estímulo de una depreciación acelerada, pero solamente se aplicó en 2016-2017. ¿Sí? Dice que si alguien está en régimen de persona moral por régimen de flujo de efectivo, no hay un renglón, ¿cómo tendría que hacer para informar mis pérdidas históricas? Si no lo hay, no puedo cambiar el formato. Yo nada más los tendría en papeles de trabajo en mi contabilidad y ahí sería todo, porque no tengo manera de hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Si es que lo quieres hacer, porque no existe el formato, es hacerlo por escrito libre, ¿sí? De conformidad al código. Pero no le veo necesario. Si lo tienes en tus papeles de trabajo, no digo menos que lo quieras amortizar, pero es que en flujo de efectivo, teóricamente, no dudo que haya pérdidas, pero tienes que comprobar igual la fuente de financiamiento, porque se supone que es lo efectivamente cobrado y pagado. Entonces, por eso se hace como un poco, por eso yo creo que no contemplan en la declaración la pérdida fiscal, porque no, dices, a menos que te hayan tenido un préstamo y obviamente ocupaste, no sé, un crédito refaccionario, en la cual fue el financiamiento, pues pudiste comprar todas tus materias primas y eso, así lo hiciste. El SAT me restringió mi sello y usé préstamos para poder trabajar, ¿ok? Entonces, si tú tienes que esa fuente fue la fuente de financiamiento, lleva los contratos de mutuo, lleva eso y presenta el escrito libre de cómo son tus pérdidas, ¿sí? Porque el formato no te lo va a permitir, no hay. Yo creo que lo restringieron por eso que te digo. Dicen, bueno, si estás en flujo de efectivo, ¿cómo puede haber pérdidas? Como que no les cabe en su cabecita.
¿sí? Digo, pero si están con los préstamos, están bien sustentados. ¿Sabes también cómo hazlo? Haz estados financieros reconociendo el pasivo. Ok, pues si ya no tienen preguntas, con esto terminamos la sesión.